Muy buenas tardes, amados hermanos, que Dios los bendiga. Vamos a comenzar el estudio de esta tarde. Les doy la bienvenida, espero que hayan pasado un bendecido día y recordándoles de que la enseñanza siempre es instructiva, edificante, así de que vamos a ir a la presencia del Señor. Amado Dios y Padre Celestial, te damos gracias en este momento porque estamos listos, Señor. Tú sabes, oh Dios, lo que nos hemos preparado. Ahora invocamos tu presencia para que a través de tu Espíritu Santo pongas palabras de sabiduría, palabras de denuedo, que me des la facilidad de palabras para poder transmitir el estudio de este día. Pero te ruego, mi Dios, que bendigas a cada uno de mis hermanos. Bendícelos, Señor, por el tiempo que van a tomar para conectarse, para recibir la enseñanza de esta tarde. Y que a través de la enseñanza, oh Dios, acumulemos en nuestra mente y en nuestro corazón tu palabra, que es edificante, es instructiva, y aparte, Señor, es a través de tu palabra como nosotros podemos almacenar el conocimiento y la sabiduría. En tus manos nos encomendamos, dándote las gracias, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, amados hermanos, estamos en la universalidad del pecado. Estamos en Romanos capítulo 1, versículo 18 al 27. Ahora, cuando decimos que el pecado es universal, es porque el pecado afectó a toda la humanidad. Y la Biblia nos enseña que justo no hay ni uno. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque el ser humano no tiene la capacidad para justificarse a sí mismo. También la Biblia nos enseña de que Dios es santo, pero también es justo. Como nuestro Dios es santo, no tolera el pecado. Y como nuestro Dios es justo, no deja sin castigo al pecador. ¿Verdad? Ahora, Dios sabe de que el ser humano no tiene la capacidad para, vamos a decir, autojustificarse. Pero sí nos da la oportunidad de justificarnos a través de Jesucristo. Entonces, amados hermanos, dijimos que Dios le imputa la justicia al hombre. Estoy haciendo un pequeño resumen de lo que estudiamos la semana pasada. Y que por eso Dios dio a su Hijo unigénito. ¿Para qué? Para que por medio de la fe en Él nosotros seamos justificados. Ahora, el pasaje en el que vamos a estar hablando habla de que un día Dios va a tomar en cuenta, va a juzgar a cada ser humano. Y me acuerdo que les dije de que íbamos a explicar un poquito acerca de qué de aquellos que nunca recibieron el mensaje de salvación, qué de aquellos que no aceptaron a Cristo, aquellos que nunca escucharon la palabra de Dios, qué de ellos. Ahora, ellos van a ser juzgados. ¿Por qué? Porque Dios les dio la capacidad. Dios se reveló a ellos en tal magnitud a través de la naturaleza. La naturaleza es testigo de que Dios les dijo, esto es lo que he hecho. Ellos
tenían la capacidad de ver de que había un ser sobrenatural que había creado los cielos y la tierra. Entonces, en otras palabras, no van a tener excusa de ser juzgados. ¿Por qué? Porque acordémonos de que Cristo es el que va a juzgar. No es Dios el Padre, es Jesucristo el Hijo quien va a juzgar en ese día. ¿Por qué? Porque Dios se le reveló aún a estas personas y les dio la capacidad de que como seres humanos pudiesen conocer a Dios. Por eso todo ser humano tiene una inquietud de adorar. Si usted se da cuenta, todos en algún momento sentimos algo interno para adorar. ¿Por qué? Porque Dios se reveló a esta persona. Hablábamos de los mayas. Dios se les reveló a través de la creación, a través de la naturaleza, para que el ser humano lo adore a Él. El Dios que creó todas las cosas. Ellos lo subestimaron. Ellos lo minimizaron al formar criaturas hechas de mano de hombre, comenzando a ser ídolos y adorándolos ellos mismos. Por lo que el ser humano se convierte en creador de ídolos y adora lo que él mismo crea. Fíjese, si usted se ha dado cuenta en los mercados, donde quiera, donde están los muñecos esos, que la Santa Virgen María, que la Virgen del Cobre, en cada lugar es la misma Virgen y en cada lugar tiene un diferente nombre. ¿Quién la hace a esa Virgen? Un hombre. ¿Y quién la termina adorando? Un hombre. Y eso es lo que Dios va a condenar. A través de Jesucristo, Dios va a condenar esa práctica. Porque el hombre se ha convertido en una fábrica de ídolos que terminan adorándolo ellos mismos. Por lo que hoy vamos a ver un poquito acerca de esa idolatría en la que el ser humano cayó. Conociendo a Dios, dice, se envanecieron. Se envanecieron, hermano. Ve el versículo 18. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con la injusticia la verdad. ¿Se recuerdan cuando hablé acerca de Juan el Bautista? Desde los días de Juan el Bautista, el reino de los cielos sufre violencia. Y en este versículo estamos constatando quiénes eran los que se oponían, quiénes son los que detienen la verdad de Dios. El mismo hombre que está cambiando la divinidad de Dios por un muñeco. Por eso el versículo dice, el versículo 19, por lo que Dios se conoce, le es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Dios nunca ocultó nada de sí para que el hombre lo conociera. Dios siempre ha estado dispuesto a tener esa relación con el hombre, y Dios se manifestó de muchas maneras. Y el versículo 20 dice, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Vean, el ser humano no va a tener excusa. Y muchas veces nosotros abogamos por nuestros tatarabuelos, por esto, por aquel, y pensamos de que la justicia nuestra va a contribuir para que ellos sean juzgados de una manera más apacible.
Pero no, aquí el versículo dice que no hay excusa, porque aún aquellos que no recibieron el plan de salvación, aún aquellos que no conocieron de Jesús, aún ellos van a ser juzgados, porque Dios se les manifestó a ellos. Entonces el versículo 20 dice, se envanecieron en su razonamiento. Después vamos a abarcar las consecuencias, amados, que el ser humano experimentó por causa del envanecimiento. Por ejemplo, la historia nos muestra de que los mayas hacían sacrificios, mataban, desgollaban, hacían sacrificios sanguíneos para adorar a sus dioses. Mataban a la gente. Mas ellos van a estar ante el gran trono blanco. Ellos van a estar ante la presencia del Señor y serán juzgados. ¿Sobre qué base? Diría alguno. O sea, ¿por qué razón o por qué motivo van a ser juzgados aquellos que nunca recibieron el mensaje de salvación? ¿Verdad? ¿Con qué base? Sobre la base de que Dios les dio la capacidad como seres humanos de conocerlo. Y la segunda, porque Dios se reveló por medio de la naturaleza. Dios se reveló por todo lo creado para que se le reconociera que hay un creador que, aunque no lo vemos, debemos de adorarlo. Entonces vamos a estudiar un poquito de la idolatría y luego caeremos en las consecuencias. Recordemos, amados hermanos, usted está en un estudio, ¿ok? Usted está en un estudio. No para escuchar un sermón, no para escuchar un mensaje, no, para el mensaje. Estamos el domingo. ¿Le gustó el domingo? ¿Le gustó el mensaje el domingo? Si usted lo vio y le gustó el mensaje, qué bueno, gloria a Dios. Pero nosotros necesitamos conocimiento expositivo de la palabra para no ser arrastrados, amados hermanos, por el error o por la duda. Por eso necesitamos estudiar la palabra. Y el punto que estamos viendo es que Dios es justo al manifestar su ira. La ira de Dios está sobre los hombres. ¿Por qué? Porque Dios se reveló a todos los hombres y Dios les dio la capacidad para que vean de que hay un ser supremo. Entonces, la ira de Dios está sobre nosotros. Versículo 23. ¿Qué dice el versículo 23? Y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombres corruptibles, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Vea. ¿Por qué los seres humanos cambiaron la gloria de Dios? Un Dios incorruptible en semejanza de imagen corruptible, corrupta. O sea que los seres humanos deciden adorar una cosa que no es Dios. Ahora la pregunta es, ¿por qué cambiaron esa gloria de un Dios santo y justo? ¿Por qué? ¿Por qué hoy en día la gente cambia a Dios? La divinidad de Dios, la deidad de Dios, la gente la cambia por cualquier cosa. Ya sea por un santo, ya sea por una ideología, por una filosofía. ¿Por qué se cambia a Dios? El Dios eterno, el Dios perfecto, el Dios santo, el Dios justo, por algo corrupto.
Vea lo que dice Romanos, capítulo 1, versículo 23, porque lo que Dios está, cuando vemos el versículo 23, y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. O sea, que lo que Dios nos muestra de que la ira de Él está sobre el hombre, porque Él es justo. Y Él va a manifestar su ira. Dice, cambiaron, el versículo 23, cambiaron. La palabra cambiaron en el griego es ayaxán y significa cambiar una cosa por otra. En otras palabras, al ser humano, el ser humano vio a Dios como un objeto, como una cosa, y eligió conformarse cambiando a Dios por una cosa. O sea, poco les importó la grandeza del Dios que creó los cielos y la tierra, que lo cambiaron una cosa por otra, por lo que la ira de Dios está sobre el ser humano, porque no le dieron el valor que él merece, que él amerita. Ahora, cuando dice cambiaron, esta frase, amados hermanos, cambiaron, introduce la degradación espiritual del ser humano. ¿Por qué? Porque después que Dios les dio la luz, la revelación, y eso fue, empezaron a hacer sus propias imágenes. Y es lo que vamos a mirar, las consecuencias de su pecado. Dice, continuando en el versículo 23, en semejanza de imagen de hombre corruptible. O sea, acuérdense que vamos parte por parte del versículo. Se entregaron a la tarea de hacer ídolos. Estaba viendo un video en la Catedral de San Pedro, donde el cardenal con el Papa, con muchos cardenales, estaban arrodillados ante la Virgen del Cobre. Vea, se veían tan ridículos y nefastos, torpes. Una imagen que fue esculpida por hombres y ellos estaban venerando a la Virgen del Cobre. ¿Cómo ve? Porque es incoherente. Por eso es ridículo, porque es incoherente lo que ellos estaban haciendo. Porque no es lo que la palabra de Dios enseña. Por eso dice que la ira de Dios está sobre el ser humano, siendo este capacitado para conocer a Dios. Versículo 24. Por lo cual, esta expresión está conectada, como diría el apóstol Pablo, cuando dice por lo cual, por todo lo que hemos estudiado antes, por los versículos anteriores, por decirlo así, el versículo 21 y el versículo 22, profesando ser sabios se hicieron necios, y cambiaron la imagen del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombres corruptibles, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual, o sea, en base a lo que hemos leído, eso es lo que significa. Por lo cual. Y esto nos deja ver en el versículo 18 hasta el versículo 23. Por esta causa, significa, por esta causa, por esta razón. Eso significa, por lo cual. ¿Ok? Por esta razón, Dios los entregó
Ahora, esta frase se repite por lo menos en 3 veces. Viene diciendo del versículo 18 hasta el versículo 23. Por esta causa, por esta razón, Dios los entregó. Y la palabra entregó en el griego es paradidomi. Paradidomi. Y significa entregar, abandonar. Pero déjeme explicarle. No es de que, porque dice los entregó. No significa de que Dios dijo, bueno, pues si quieren hacer sus tonterías allá, quieren idolatrar otros dioses, hagan lo que quieran, está bien, no importa. No, no es, el entregar no es permitivo. No es permitivo. Porque cuando el Señor dice, los entregó, los abandonó, no está diciendo, tienen permiso para hacer lo que quieran. Está diciendo, bueno, si eso es lo que les gusta a ustedes, sigan haciéndolo, sigan adorando. Note que es un abandono en sí judicial. Porque les suena como, ok, si eso es lo que ustedes quieren hacer, allá ustedes. Pero es un abandono judicial que ellos saben de que van a tener consecuencias, porque Dios no se va a quedar callado. Como dijimos, Dios es justo y por su justicia Dios no puede permitir el pecado. Entonces, lo que Dios, cuando dice Dios los abandonó, ¿verdad? Y eso es parte de la consecuencia de la ira de Dios en el ser humano. Por ejemplo, muchas veces fallamos a Dios y Dios nos tolera. Pero llega el momento en que dice, bueno, esto se terminó, hasta aquí nada más. Si quieres seguir tú, sigue. ¿Qué significa eso? Sigue. Pero las consecuencias tú las vas a pagar. ¿Por qué? Porque nosotros somos responsables, amados hermanos. Porque nosotros sabemos, nosotros conocemos. Por lo que el abandono de Dios hace que el hombre sucumba. ¿Se acuerdan de Sansón? Un ejemplo bíblico. Dios estuvo ahí apoyándolo. Que los filisteos vienen. Y él reventaba las cuerdas. ¿Cuándo se terminó eso? Cuando Dios dijo, hasta aquí. Arréglatelas como puedas. ¿Eso es lo que tú quieres? Sigue así. ¿Qué sucedió? Que tuvo que entregar su vida para poder ir a la gloria. Es que Dios nos alcahueta. Los alcahuetas somos nosotros los hombres. Muchas veces somos nosotros los pastores que le fomentamos, le alcahueteamos las sinvergüenzadas a los hermanos de la congregación por intereses personales, ya sea de que tengan medios económicos y ellos aportan abajo de la mesa, o también cuando el líder depende de la gente y no de Dios, cuando está con una mano acá esperando que aquellos alcahuetas vengan y le pongan algo. Entonces Dios no es así, porque Dios no depende de nosotros. Nosotros somos los que dependemos de Dios. Entonces muchas veces los líderes fomentan, no se preocupe hermano, Dios conoce el corazón. Mientras usted no me falle aquí no hay problema. Pero Dios no actúa de esa manera. Y lo vemos en Sansón, un hombre que fue escogido por él, seleccionado por él para que gobernara como juez al pueblo. Le dio oportunidades.
Hasta que llegó el momento que Sansón seguía jugando, como muchos de nosotros seguimos jugando con el mundo, papaloteando. Pero Dios, Sansón no sabía de que Dios ya se había apartado de él. Porque Dios se aparta, hermano. Muchas veces vemos y hemos escuchado casos de cristianos que se deleitan y tienen el espíritu contristado dentro de sí por el pecado que practican. Porque déjeme decirle, el Espíritu Santo está ahí. ¿Se imagina qué vida la del Espíritu de Dios cuando está dentro de un corazón lleno de inmundicia, lleno de lascivia, lleno de pecado? ¿Cómo estará ese espíritu dentro? Figúrese usted que usted se baña, se pone una ropa blanca y luego, por accidente o por lo que sea, cayó dentro de un pozo o dentro de un pantano. Usted cae dentro de un pantano donde son arenas movedizas, donde apesta. Y así como un pantano está el corazón de muchos y el Espíritu Santo dentro de ese pantano, porque el Espíritu no sale. El Espíritu no sale. El Espíritu, desde cuando usted recibió a Cristo y fue sellado con el Espíritu de Dios, el Espíritu está allí y se aguanta todas las desavenencias, todo lo que hacemos, pero está contristado, pero no sale. Entonces, cuando un creyente está caminando una vida así, después viene la corrección, después viene la disciplina de Dios. Continuamos. Y dice, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia. Literalmente esta palabra significa a la suciedad. ¿Por qué? Porque por el contexto, o sea, lo que viene adelante, a continuación, los entregó a la suciedad sexual. Vea, en la concupiscencia de sus corazones. La pregunta es, ¿por qué? Y la respuesta es, porque han rechazado a Dios y se volvieron idólatras. O sea que la vida sin Dios, amados hermanos, siempre será un fracaso terrible. Luego dice, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. La palabra deshonraron del griego es akatarayán, y significa insultar, ultrajar. Quiere decir de que el ser humano, a raíz de su rechazo a Dios, Dios los soltó y ellos se entregaron a la inmundicia. ¿Qué significa inmundicia? Contumazmente. O sea que contumaz significa, vean lo que dice, lo que el griego, lo que significa inmundicia, significa contumaz. Pero contumaz también en el griego original significa estúpido. Estúpido. Por lo que el ser humano estúpidamente agarró el cuerpo que Dios creó no para glorificar al Creador, sino para glorificarse Él. Y se convirtieron en instrumentos para satisfacer sus instintos sexuales. Estúpidamente convirtieron el templo del Espíritu de Dios en corrupción sexual. Y eso, amados hermanos, está en nosotros, está en la naturaleza del hombre. Y lo único que nos ayuda a que no nos convirtamos
es el Espíritu Santo. El único que puede controlar el que nosotros no seamos estúpidos. Le estoy diciendo la definición del griego. Contumaz significa estúpido. O sea que el hombre llega hasta la inmundicia porque es estúpido. Entonces, amados hermanos, la definición de contumaz es la persona que se mantiene pecando a pesar de saber de que el castigo viene. Mire, Deuteronomio 21, 18 al 21. Vea esto, que esto ya no se da. Ahora el padre le grita al hijo y el hijo sale gritándole más al padre. Pero vea en Deuteronomio 21, 18. 21, 18 al 21. Dice, si alguno tuviere un hijo contumaz, vea, aquí lo dice, la palabra lo dice, si alguno tuviere un hijo contumaz, o sea, estúpido y rebelde, que no obedeciera a la voz de su padre, ni a la voz de su madre, dice, y habiéndolo castigado y no les obedece, la madre y el padre sacaban al hijo estúpido de la tienda, lo presentaban a los jueces, de las tribus y lo tenían que apedrear hasta que muriera. Porque el padre y la madre decían, señores, mi hijo es un borracho, mi hijo no quiere obedecernos, mi hijo es aquí, mi hijo es allá. Y los jueces tenían que apedrearlo enfrente del pueblo hasta que muriera. Eso ya no se da, eso ya no se practica, porque le está violando los derechos al hijo. Pero el hijo sí le puede violar los derechos al padre o a la madre. Y eso está en la Biblia. Si usted no ha leído es porque usted no le interesa informarse, pero eso está en la Biblia. El hijo que desobedece a su padre y a su madre tenía que ser un contumaz, un estúpido, y tenía que salir de la tienda y presentarlo a los jueces para que ellos lo apedrearan enfrente del pueblo hasta que muriera. Eso hacían los papás. Y eso nosotros sabemos, ¿verdad? Nosotros sabemos, amados hermanos, de que eso es una realidad. Porque apedreaban a su hijo hasta que muriera por y para ejemplo. Cuando dice deshonraron sus propios cuerpos, porque internamente el ser humano sabe lo que está haciendo. Nosotros sabemos cuando estamos mal, cuando estamos haciendo algo mal. Entonces vemos que la depravación en la que estamos viviendo en nuestra sociedad tiene mucho que ver con el abandono de Dios. El hombre no quiere saber de Dios. La humanidad no quiere saber de Dios. Porque encuentra en Dios una limitación. Que hemos sido creados para ser libres, no para el libertinaje. Y cuando cristianos que van a sus congregaciones les gusta el libertinaje, están caminando, como dice Santiago, en doble pensamiento, en doble alma. Con una rechazan y con una aceptan. Y hay cristianos así. Dentro de nosotros, como dije, nosotros sabemos cuando estamos haciendo algo malo.
El Espíritu Santo nos redarguye. Y está, oye, ya para, vas a tener consecuencias. Pero nosotros no, nosotros seguimos. Porque nosotros sabemos que estamos haciendo mal. Porque hay una conciencia, y esa conciencia se llama el fiscal de Dios. Lo que nos acusa, el fiscal de Dios. Eso es lo que nos acusa. Entonces, amados hermanos, vemos que la depravación en la que estamos viviendo no es simplemente más que el abandono del hombre hacia Dios. Versículo 25. Dice, ya que cambian la verdad de Dios por la mentira. Está diciendo que cambiaron al Creador por un ídolo, o sea, la mentira, lo no verdadero. Pero miren ustedes lo que revela el Antiguo Testamento con la adoración a ídolos. Deuteronomio 32, 17. Dice, sacrificaron a los demonios y no a Dios. Y el versículo 18 dice, de la roca que te crió, te olvidaste. Te has olvidado de Dios, tu Creador. Por eso cuando una persona adora imágenes, ¿qué está adorando? Está adorando demonios. Y lo dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 10, 20. Por si hay alguno todavía que es papo y sigue en lo oculto adorando al Santo Niño de Atoche, a San Antonio, porque dice de que le va a dar novia. Vea lo que dice 1 Corintios. Antes digo que lo que los gentiles sacrifican a los demonios lo sacrifican y no a Dios. Y Pablo les dice a los corintios, y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. Cuando una persona se arrodilla ante un ídolo, ante una estampa, ante un calendario, para venerar o para adorar o para rezarle, atrás del individuo está el enemigo. ¿Y sabe por qué? ¿Sabe por qué el diablo está detrás de todos aquellos que se arrodillan ante una imagen? Porque el diablo está necesitado de adoración. Y cuando alguien se arrodilla a adorar a uno de estos objetos, el diablo recibe, absorbe esa adoración para sí mismo, porque él no tiene adoradores y él está deseando que los humanos le adoren. Por eso el apóstol Pablo les dice, no quiero que ustedes se hagan partícipes de los demonios. ¿Por qué? Porque Pablo les está manifestando, porque detrás de una imagen hay un demonio. La gente que pone altares en su casa. Porque el enemigo está sediento, está deseoso de adoración. ¿Se acuerdan cuando Satanás le dijo a Jesús, todo esto te daré si postrado me adorares? Porque quiere la adoración suya, quiere la adoración mía, quiere la adoración de los creyentes. Y nosotros muchas veces, en la desobediencia, déjeme decirle, en la desobediencia para con Dios, cuando nosotros oramos, Él está detrás de nosotros, buscando la manera de arrebatar esa adoración que sale de sus labios para Dios. Él la toma. ¿Sabe por qué? Porque el Espíritu Santo está contristado en nuestro corazón, está atado. Porque nosotros hemos dejado de hacer las cosas que a Dios le agradan. Entonces cuando nosotros, aunque seamos cristianos, aunque digamos que somos cristianos, pero cuando nosotros nos arrodillamos y estamos, vamos a decir, en deuda con Dios,
que no nos hemos reconciliado con Dios, que hemos pecado, que le hemos fallado y nos arrodillamos, Padre, mira a mis hijos, que mira aquí, que mira acá, que esto y que lo otro. Esa adoración, el diablo viene y la absorbe para sí. Por eso, amados hermanos, tenemos que estar empapados y saber, tener el conocimiento verdaderamente cómo funciona Dios en nuestra vida. Porque nosotros debemos de reconocer de que el único que es digno, que es merecedor de toda honra, de toda gloria, de toda adoración, es Dios. Dice, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos de los siglos. Esta frase, amados hermanos, el apóstol está usando dos pensamientos. Primero, Dios es el único que merece ser adorado. Y segundo, de los siglos, todo lo que los hombres se desvanece, pero Dios es eterno. Todo lo que los hombres hagan, pueden hacer 200,000 altares o imágenes en un día, todo se va a desvanecer, pero Dios siempre será eterno por los siglos de los siglos. Los dioses se apolían, se llenan de polilla, pero nuestro Dios será eterno. Y Pablo está diciendo, estas son palabras del apóstol Pablo. Por eso nosotros tenemos que tener cuidado. Les voy a hacer un pequeño resumen. Dios es justo al manifestar su ira contra el ser humano porque el ser humano rechazó la revelación de Dios. Porque el ser humano cambió la gloria de Dios incorruptible por lo corrupto. La razón, porque los seres humanos se han corrompido moral y espiritualmente. Por eso, en el versículo 26, cuando dice, por lo que acabo de mencionar, Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pasiones absurdas. ¿Qué significa? Sentimientos y deseos malos, incontrolables, vergonzosos. En el griego es atemeia y significa deshonra y significa desgracia. Dice, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. O sea que al rechazar a Dios se corrompieron y se hicieron lesbianas. La sociedad las defiende. Pero científicamente, amados hermanos, Dios no hace porquerías. Y científicamente se ha comprobado de que no son los genes. No son los genes los que transversan la sexualidad en el hombre o en la mujer. Es el pecado, es el abandono de Dios, es el no querer aceptar de que Dios es justo, que Dios es eterno. El hombre siempre va a encontrar una tangente por donde salir. Pero científicamente se ha comprobado de que el lesbianismo, como el homosexualismo, no tiene nada que ver con los genes de la persona. Por eso, como consecuencia del pecado, es que ha venido el lesbianismo, el homosexualismo, el sodomismo. Porque Dios, si usted ha leído la Biblia, allá en Génesis, Dios no dijo Adán y Esteban. ¿Verdad que Dios no dijo Adán y Esteban? Dios dijo Adán y Eva. ¿Ah? Amados, versículo 27, y de igual modo dice los hombres, la práctica de sexo ilícito y vergonzoso, Dios no lo aprueba. Entonces, Dios es justo al manifestar su ira por la depravación del ser humano.
Amén. Llegamos ahí, quedamos en el versículo 27. Espero de que hayan asimilado, que hayan retenido, ¿verdad? Porque es muy importante, hermano, lo que estamos estudiando. Si Dios permite, nos vemos el domingo con la ayuda del Señor. Vamos a orar. Padre amado, gracias, Señor. En esta hora, mi Dios, te ruego que tu Espíritu Santo administre, Señor, esta palabra en cada uno de los oyentes. Que los bendiga, Señor, por el esfuerzo, Señor, por el tiempo que dedicaron para escuchar el mensaje de la enseñanza de este día. Pero te ruego, Padre, de que abras nuestro entendimiento, nuestro corazón, y que, Padre, podamos darnos cuenta la grandeza de Dios que tenemos, que eres justo, que eres santo, y que por lo tanto, mi Dios, debemos de cuidar nuestra vida espiritual. Debemos de estar a cuentas contigo. Que en el momento, Padre, de que te fallamos, debemos de reconocerlo, pedirte perdón, Señor, porque tú eres justo. Tú nos amas, pero tu justicia prevalecerá y no dejará sin castigo al culpable. Padre, bendice a cada uno de los que se han conectado, se van a conectar. Engrandece, Señor, el enriquecimiento de la palabra en sus vidas, y permite, Señor amado, de que cada uno de nosotros recordemos que somos responsables ante ti. Gracias te doy, Señor, en esta tarde por el privilegio de servir. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que Dios los bendiga, amados hermanos.